ciudadano. Escuchemos a Gabriel Villanueva. Volvemos a la historia de nuestro país y encontramos que a lo largo del desarrollo histórico de Bolivia hemos tenido muy pocas políticas de Estado propiamente dichas, ¿no? En los diferentes gobiernos. A lo largo de la historia, la más clara quizás es tras la Guerra del Pacífico, tras la firma del Tratado de Paz y Amistad, la irrenunciable posición y que se transformó después en política de Estado de no renunciar jamás a el acceso soberano al Pacífico tras la Guerra del Pacífico, ¿no? Con Chile. Quizás esa fue durante muchos años la única política de Estado del gobierno boliviano. Evidentemente hemos tenido una carencia de políticas de Estado a lo largo del desarrollo de los diferentes gobiernos, cosa que se ha ido transformando paulatinamente en esa transición del viejo Estado republicano, con sus connotaciones y valores excluyentes, clasistas, incluso racistas. Si nos enfocamos exclusivamente en el 2005, 2006, 2009, el proceso constituyente, la nueva constitución política del Estado, vamos a encontrar una transición, el abandono de ese viejo modelo republicano de Estado, con todos los valores que ya mencioné, y quizás la construcción de un Estado plurinacional. Porque las políticas de Estado no devienen de la cabeza de un iluminado, como lo dijo muy bien don Jerjes, ¿no? Devienen de un posicionamiento ideológico, pero devienen también de un modelo de Estado. Y el modelo de Estado que se ha ido construyendo a partir del 2009, a partir de la nueva Constitución Política del Estado, es un Estado plurinacional, ¿no? Muy contrario en su connotación de valores, de principios, de preceptos con el viejo Estado republicano colonial. Por otro lado, sí encontramos también qué ha construido este Estado plurinacional. Encontramos pues una democracia una democracia que ha dejado la exclusión, que ha dejado de ser excluyente y se ha convertido en una democracia incluyente. Cuando hacía mención a los tipos de economía que también están en la Constitución, modelo público, privado, cooperativista, mixto, debemos encontrar también una suerte de construcción a partir de, por ejemplo, todos los partidos políticos están representados actualmente por personas, líderes, que no son el reflejo de la mayor población del caudal votante. ¿A qué me refiero? El 40% del padrón electoral es gente joven. La ley de la juventud te dice que en Bolivia se es joven de los 16 a los 28 años. A ver, hay muchos dirigentes en toda Bolivia, políticos y demás, que tienen 30, 35, 40 años y se siguen diciendo que son jóvenes, ¿no? Ese es otro tema, pero ¿cuándo se va a transformar la política en Bolivia? Cuando los líderes de los diferentes partidos políticos, de las diferentes fuerzas políticas, sean de oficialismo, sean de oposición, encuentran una coherencia, una correlación entre ese caudal electoral, ese 40% de voto joven, con la representación política que debe ser también joven. En la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿cuántos existirá un 40% de representantes jóvenes en las diferentes fuerzas políticas? No existe, ¿no? Si no existe esa correlación, esa coherencia entre la composición del caudal electoral con los representantes, las figuras políticas, la sociedad política, si quieres, entonces no encuentras una lectura cabal de la realidad de la gente, no encuentras una lectura cabal de la realidad de los problemas de ese 40% de jóvenes en el país. Por eso el problema de desempleo, por eso el problema de informalidad, por eso el problema de cuando quieres emprender algo y te caen impuestos nacionales. Nadie ha propuesto todavía rebajar los impuestos, por ejemplo, ¿no? Múltiples acciones que se debieran dar desde la propuesta electoral, ahora con la ley de organizaciones políticas, todas las organizaciones políticas, antes partidos políticos, están obligados a presentar su propuesta de gobierno. Eso es fundamental para no improvisar en los hechos cuando una determinada fuerza, coalición o megacoalición llegue al poder, ¿no? Entonces, creo que el modelo económico, social, comunitario, productivo, ha sido ampliamente desarrollado por el movimiento al socialismo en los 14 años de Evo Morales y ha producido cierto bienestar económico en la población, ¿no? Esa reversión de que el 80% antes se iba con las transnacionales y el 20% se quedaba, se ha llegado a revertir con el ámbito gasífero de nuestro país, pero lamentablemente
Luis Arce Catacora es la antítesis del modelo económico, social, comunitario, productivo. Luis Arce Catacora es en realidad la antítesis de lo que se ha construido con el Estado plurinacional o la construcción de ese Estado plurinacional. ¿Por qué? Pareciera que adrede intenta debilitar esa construcción de ese Estado plurinacional para posicionar nuevamente la vieja lógica de que el Estado no sirve para absolutamente nada, de que no es capaz de manejar empresas, de que es un Estado, que el Estado se tiene que reducir a su mínima expresión y que tienen que volver las capitalizaciones y privatizaciones. Pareciera que todas las acciones económicas y políticas que hace Luis Arce Catacora es para volvernos a poner en esa encrucijada de decir el Estado tiene que ser pequeño, reducido a su más mínima expresión y tiene que dejar de administrar los principales ejes económicos, sociales y financieros del país, ¿no? Hay que saber diferenciar, creo yo, ¿no? No vivimos, como muchos dicen, 18 años, es la misma manzana con diferentes gusanos, muchas metáforas que se han lanzado con relación a la comparación de Evo con Luis Arce Catacora, pero la diferencia es abismal y es cualitativa, y es una diferencia de fundamentos ideológicos, programáticos, que se dan cuenta y se muestran a todas luces, y por eso esta disputa, que no es solamente electoralista, es una disputa eminentemente de principios, ¿no? Porque, y con esto termino, porque lo que plantea Luis Arce Catacora de la industrialización te lo puede plantear también cualquier otro gobierno de derecha, te lo planteó en su momento Gon, y te lo planteó en su momento cualquier otro gobierno de vertiente estrictamente derechista, si quieres, ¿no? Entonces no es en sí la industrialización un modelo de Estado o una propuesta, si quieres, revolucionaria, o una propuesta desde la izquierda, ¿no? Entonces nos han desideologizado tanto que hasta confundimos absolutamente todo, y da lo mismo que esté Luis Arce sentado con Eva Copas, sentado con el exministro de Yanine Áñez, hoy alcalde de La Paz, Iván Arias, y que todos se alíen para impedirle a Evo Morales que pueda participar en las elecciones, ¿no? A eso se ha reducido lamentablemente la política de la oposición, una oposición de odio a Evo Morales, de rechazo, de repudio y de proscripción, ¿no? Con eso intentan solucionar los grandes problemas estructurales que tenemos en el país. Muchísimas gracias, Gabriel Villalba. Quiero dar lectura a los mensajes del ciudadano. Uno de ellos dice que ¿por qué no responden prácticamente al título principal? ¿Qué cosas se deben cambiar? ¿Qué cosas se deben mantener? Doctor Jesús Justiniano. Importante, y yo coincido con el ciudadano, pero permítame antes una referencia a las últimas palabras de Gabriel. Estamos totalmente de acuerdo en que en este momento el electorado fundamentalmente mayoritario es el que transita entre los 18 que van a votar ahora y los 45 años. Debe tener aproximadamente un 55 al 60% del electorado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que pensar en ese electorado, en este segmento poblacional cuando elaboramos una propuesta. Nosotros hemos pensado en eso y por eso creemos, porque la única generación que está frustrada, está totalmente frustrada, es esa. No tiene oposición, no tiene opción, no tiene oportunidad. El principal empleador en este país es el Estado, y el Estado te exige en este gobierno que tengas carnet del MAS para aspirar a cualquier cargo público. Y eso es una violación de la Constitución política del Estado, y son tan descarados que el estatuto de su partido lo quieren implementar como ley del Estado. Y entonces aquí vemos que la gente la votan del empleado público porque no es masista. Entonces vemos que la gente tiene que asumir una posición sumisa y eso es realmente vergonzoso. Nosotros creemos que no tiene oportunidad el joven. Yo he sido rector en 2 oportunidades de la Universidad Estatal, y una vez lo tratamos el tema de los profesionales que lanzamos las universidades públicas que están desocupados. En este momento la crisis es de tal manera que el número de desocupados es mayor, el número de profesionales desocupados. Por esa razón, tenemos que establecer un nuevo modelo económico para que este nuevo modelo económico defina cuáles son las políticas de Estado en función del nuevo modelo económico. Tenemos que hacer un nuevo plan de desarrollo en función de este nuevo modelo, pero no lo voy a construir yo, queridos amigos, ni lo va a construir Gabriel, ni tiene que ser un problema
de consenso regional, donde discutan las autoridades del poder central con las autoridades departamentales y con todos los municipios de cada departamento. No dejarlo el de Guarayo porque está muy lejos, o el de allá de Buenavista, o el de San Javier, o el de Puerto Suárez porque es fronterizo. No, todos los municipios deben participar porque este es un problema nacional que nos involucra a todos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y nosotros proponemos que se convoque a una asamblea constituyente. Pero ese no es el problema central, querido Aníbal. Ese no es el problema central. Está bien que discutamos un plan, si es bueno o es malo. No es el problema central. El problema central es construir una alianza que sea capaz de ganar. Y no estoy hablando de juntucha, ni estoy hablando de repartija de poder, ni cuoteo político. No, por favor. Esa juntucha y esa alianza fueron en su momento válidas y fueron en su momento soluciones a una crisis determinada. La crisis política generó, inclusive, usted se recuerda, después de la dictadura, tuvo necesidad el país de encontrar caminos de solución. Después del ascenso de la UDP, que fue un frente de izquierda, que ganó 2 elecciones en el país, querido amigo, ¿me entiende? La otra, evidentemente, la ganó también, pero era un fraude tan absurdo que lo ganó Pereda Boom con un soqueteo de ánfora, pero brutal. Bueno, no es el tema. Aquí el tema, querido Níbar, es que tenemos que plantearle al país cómo salimos de la crisis política que está en este país. No podemos ser que Evo y Arce sean los que dicten la agenda política de todos los informativos. Si Evo habla el domingo en su programa y dice algo terrible o bueno, lo que sea, en la agenda de todos los periódicos, de todas las agencias y de todos los políticos. Por favor, no le hagamos propaganda política a Evo. Evo fue sepultado políticamente cuando Arce le ganó poco a poco la cosa. La pelea entre Arce y Evo no nos tiene que involucrar a nosotros. Pensemos en el país, no pensemos con Evo, ni pensemos si es Evo. Yo creo que Evo debe participar en las elecciones. Tiene derecho, participe en las elecciones. Todos los masistas que quieran participen. Pero nosotros, los ciudadanos que queremos una reforma del Estado, que estamos hablando de políticas de Estado consolidadas a través de un nuevo modelo económico y a través de un nuevo plan de desarrollo que lo tiene que discutir la Asamblea Nacional Constituyente que se debe convocar. Nosotros debemos de pensar en este momento cómo sustituimos al MAS. ¿Cuál va a ser el gobierno que va a resistir una oposición de Evo Morales en la calle, de Arce en la calle, de Cusicanqui en la calle, de Huanchaca, de todo el mundo, todos los masistas, la Central Obrera, todos en la calle tratando de asfixiar a un gobierno? Tiene que ser fuerte este gobierno. Y no me diga, ni me da vergüenza plantear que sea un plan nacional, además con un acuerdo concertado. ¿Quiénes van a concertar, queridos amigos? 15 candidatos que no tienen partido político, 6 partidos políticos que no tienen candidato, de acuerdo a la ley de Bolivia. No estoy hablando de la legislación argentina ni la norteamericana, estoy hablando de la legislación boliviana. Para hacer política en este país tiene que ser sobre las leyes, que no que las podemos modificar. ¿Con qué fuerza vas a modificar la ley? ¿Que podemos hacer primaria? ¿Con qué fuerza? No, pues, compañeros, pisemos y seamos realistas. La única forma de llegar a una concertación nacional es convocando a esos 6 partidos políticos que tienen personería y que pueden participar en las elecciones y convocar a 10 de los más connotados candidatos, ¿me entiendes?, para que participen, e invitar a unos 5 personalidades que puedan aportar a la concertación, y un escenario de no más de 15 o de 20. Para elegir al Papa se reúnen 120, 130 cardenales y los encierran en llave y le pasan comida para que tengan 2, 3, 4 días hasta que exista luz blanca. Eso tenemos que hacer, querido compañero, reunirlos y obligarlos a pensar en el país para que pensemos en la solución del país. Perfecto. Permítame, voy a dar lectura de un mensaje, de dar la palabra también a Gabriel Villalba. Dice, le están pidiendo políticas de Estado,
dentro de ese plan, pero sin embargo no se olviden que una política de Estado requiere lo principal, pensar en el Estado y no en la ideología. Lamentablemente los invitados de hoy tienen ideología marcada, no pueden plantear políticas de Estado. Bueno, mensajes del ciudadano, escuchemos a Gabriel Villalba. Níbar, porque lo que ha dicho este señor es una aberración. No es verdad. El hecho que tengamos ideología, que tengamos criterio, no nos priva de plantear política de Estado. Entonces, ¿quiénes van a plantear la política de Estado? Los que no tienen contenido ideológico, los que son ¿qué son? Señores, todos tenemos ideología. Lo que pasa es que unos somos militantes de una ideología y otros no lo son. Los que están en la derecha son liberales, neoliberales, libertarios, lo que usted quiera. Pero es una falacia querer descalificarnos a Gabriel y a mí porque tenemos criterio político. Bueno, tiene derecho el señor. Este es un país libre, aunque no tenemos libertad democrática, pero tiene el derecho a opinar el señor como mejor crea. Yo, sin embargo, creo, querido Níbar, que lo que debe discutirse es si el plan es bueno o malo. No importa quién lo proponga, no importa quién lo proponga. Que lo discutan si el plan es bueno, si lo modificamos, si lo mejoramos, si lo aderezamos. Y solamente puede haber un acuerdo a través de una concertación nacional. Gracias. Por favor, Gabriel. Sí, me quiero circunscribir a la última interrogante que planteaban también desde las redes en tu programa. ¿Qué se debería mantener y qué se debería erradicar, no? Sin lugar a dudas se debería mantener en un nuevo, si quieres, modelo de Estado, esa construcción desde el Estado plurinacional basada en la redistribución de la riqueza. En algún momento se habló que Bolivia era nada más que un capitalismo de Estado, pero para diferenciar el capitalismo de Estado hay pues también que hacer una clara diferenciación, valga la redundancia, ¿no? Un capitalismo de Estado puede ser redistributivo, como lo fue en los 14 años del gobierno de Evo Morales, o puede ser un capitalismo de Estado acumulativo, simplemente, donde una pequeña oligarquía se beneficia de los recursos naturales, del beneficio de la política, y el resto de la población queda para el olvido, ¿no? Entonces, creo que se debería mantener una lógica de redistribución de la riqueza basada en un capitalismo de Estado redistributivo. ¿Dónde va esa redistribución? Ese es el meollo del asunto. La redistribución va al bolsillo de unas cuantas familias, va al bolsillo de los hijos del presidente, o va a la generación de políticas de igualdad de oportunidades. Y cuando hablamos de políticas de igualdad de oportunidades, necesariamente tenemos que tocar, por ejemplo, el bono Juancito Pinto. Muy criticado, ¿no? ¿En qué sirve pues un bono Juancito Pinto? No sirve de nada, decían los detractores de esta política. Sin embargo, antes del bono Juancito Pinto, la deserción escolar en Bolivia era una de las más altas de Latinoamérica, según índices e indicadores internacionales, ¿no? Entonces, es una verdadera política que se debería mantener porque genera una igualdad de oportunidades al momento de que los niños, al recibir por lo menos esa cantidad de dinero que reciben con el bono Juancito Pinto, se evita la deserción escolar y de esa forma al menos pueden terminar primaria, secundaria y optar por una carrera universitaria, ¿no? Esa generación de igualdad de oportunidades a partir de una política que a veces parece pequeña se debería mantener. Se deben erradicar las grandes brechas, las grandes asimetrías entre los más ricos de Bolivia con los más pobres de Bolivia. El índice de Gini, por ejemplo, a nivel internacional, es un indicador que mide precisamente los niveles de desigualdad en los países y que ha demostrado que las sociedades más prósperas son las que han podido reducir esa brecha de desigualdad entre los muy ricos y los muy pobres en un mismo espacio geográfico, en un mismo país, por ejemplo, ¿no? Muy contrario a la lógica de la cascada o la lógica del goteo, ¿no? Que plantea el neoliberalismo, que te dice, no, hay que reforzar los capitales, hay que reforzar el dinero y la ganancia de los más ricos del país. Y los más ricos del país van a caer, nomás van a dejar caer sus ganancias por goteo o por cascada al resto de la sociedad, ¿no? Esas lógicas, creo yo, son del siglo XIX, del siglo XX, ya pasadas, arcaicas, y se debe empezar a generar políticas de acceso, por ejemplo, democrático al Internet, de acceso a los servicios básicos, a los servicios públicos. Anteriormente se medía la prosperidad de un país única y exclusivamente por el Producto Interno Bruto.
pero los actuales indicadores económicos y sociales precisamente son eso, indicadores económicos y sociales, como el índice de Gini y otros indicadores que te miden, por ejemplo, el acceso a gas domiciliario, el acceso a Internet, el acceso a educación, el acceso a salud. Todas esas políticas se debieran mantener. ¿Qué se debería erradicar? Los impuestos abusivos, creo yo, que en lugar de fomentar el crecimiento de emprendimientos, terminan matando a los emprendimientos, ¿no? Tú quieres emprender cualquier negocio pequeño, impuestos te caen encima y prácticamente te quita las ganas, te desangra absolutamente todo y pues, por ejemplo, en el Perú existe una política económica de omitir los impuestos en el primer año. Obviamente hay un acompañamiento del servicio de impuestos, pero que educa la economía impositiva a la gente que está emprendiendo recién sus negocios y no es draconiana que directamente te va a achurar y a quitar una parte de tus ganancias, ¿no? Por otro lado, también se debería erradicar la subvención a los carburantes, a la gasolina. No puede ser, pues, que una misma gasolinera esté subvencionada la gasolina para quienes tienen su BMW o van a cargar sus 3, 4 Hammers, que para un transportista de un minibús en La Paz o de un bus en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Debieran existir por modelo de autos incluso una diferenciación en la adquisición de gasolina. Por otro lado, cuando hablamos de una concertación que decía muy bien don Jerjes, han tenido 18 años para concertar acciones en contra del movimiento al socialismo y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Hay que reflexionar también en torno a ello, porque las mezquinidades personales, sus intereses personales de los diferentes actores opositores al movimiento al socialismo fueron más que el deseo de ganarle al movimiento al socialismo en las urnas. Tuvieron oportunidades históricas para conformar un solo frente de oposición unitario en contra del movimiento al socialismo y no lo hicieron, ¿no? Y ahora resulta que recién se están planteando eso para recién pensar, idear un proyecto de país, un proyecto alternativo al proyecto del movimiento al socialismo, recién pensar su proyecto político. Y esa creo que es una improvisación de la cual la población boliviana también les cobrará factura, ¿no? Simplemente eso para nutrir un poco más el debate en esto de qué se debería mantener, qué se debería erradicar, ¿no? Que lo referían también en sus comentarios tus oyentes y la gente que nos está viendo, Nibra. Gabriel Villalba, quiero finalizar ya este análisis con el último mensaje de un ciudadano que dice: el problema es el socialismo, especialmente el movimiento al socialismo que ha terminado distribuyendo las riquezas y no generando riquezas. Bueno, son mensajes que nos llegan del ciudadano y yo quiero agradecer una vez más la presencia del doctor Jerjes Justiniano y también de Gabriel Villalba. Gracias por estar en nuestro programa Antes de Medianoche. Ibar, yo quiero terminar diciéndole, es una pena que la gente comience a descalificar al mensajero sin analizar el mensaje. Por favor, olvídense que soy yo el que lo he propuesto esto, analicen si la propuesta es válida. Y el hecho de que no se hubiese hecho antes ninguna concertación no inhabilita, querido Gabriel, a que hoy se plantee una concertación. Claro. Muchas gracias, Níbar. Buenas noches, Bolivia, a través de esta tarijeña y nacionalista y boliviana programa y televisora. Un saludo cordial desde muy Santa amable, Cruz, doctor. Como siempre, un placer. para todo Bolivia. Un placer, gracias. Gabriel, tus últimas palabras. Un gusto compartir contigo, querido Aníbar. Gracias al programa. Un gusto compartir con don Jerjes. Un saludo hasta Santa Cruz. Y desde acá, desde La Paz, también les hacemos llegar un caluroso saludo fraterno a Tarija, a Santa Cruz y a toda Bolivia. Un abrazo gigante. Nos encontramos en un próximo programa seguramente. Muy amables ambos. Bueno, así terminamos